la pregunta es, si yo no te tuviera a ti, sino a Jesús al frente mío y Él me dijera, muéstrame cómo están mis finanzas, ¿qué cuenta yo le daría? Claro. ¿Me entiendes? ¿Cómo le diría? ¿Cómo manejé su dinero, no mi dinero? O sea, Entonces, no solamente siervos yo asocio con servicio, estamos hablando de administradores fieles, es claro, otro nivel de expresión. por supuesto. ¿Cómo podemos convertirnos en esos administradores fieles? Entonces ahí tenemos que ir en un proceso de crecimiento en el conocimiento y en la revelación. Volvemos a las primeras cosas que hablamos, por ejemplo, si nosotros entendemos que todo es de Dios y que Dios dice, lo primero que yo quiero que ustedes hagan es que busquen el reino de Dios. Entonces allí se acabarían los problemas, Pastor Wilson, por ejemplo, de si doy o si no doy. La pregunta de tanta gente que si el diezmo es de la ley, que no es de la ley, que si está vigente, que si no está vigente. Porque es que si Dios dice que hagas algo, tú obedeces, ¿me Claro. entiendes? O la pregunta es, si tu jefe te manda a hacer algo, ¿qué vas a hacer? Obedecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú no eres el dueño, Él es el dueño. Continuamos con nuestra serie de finanzas en el Wild Podcast con este invitado tan especial, Edwin Castro. Él es pastor de una iglesia local acá en Miami que se llama Presencia Viva, junto con su esposa, pastorean la iglesia ya por más de 10 años, 13 años. Sí. Y es una comunidad hermosa que el Señor ha respaldado profundamente. Y estamos hablando sobre los 10 mandamientos de las finanzas. Si usted está recién conectándose con nosotros, va a tener que ir atrás y escuchar los podcasts anteriores, porque hoy el mandamiento es administrarás correctamente, porque la administración en el corazón de Dios es muy importante. Dios puso a Adán en el huerto para que administrara. Y nosotros, ¿qué tenemos? Ya Adán administró, ya Adán nombró, ya Adán hizo lo que tenía que hacer. ¿Cómo nosotros podemos ser esos mayordomos fieles? Todo empieza desde esa revelación, que no es sencilla. No es sencilla porque estamos tan consumidos en el mismo vocabulario, ¿verdad? Mi casa, mi aquello, mi lo uno, mi lo otro, que se nos hace difícil verdaderamente hacer un traspaso de propiedad a Dios. Nosotros lo podemos decir muy rápido. Claro. Todas las cosas son de Dios. Señor, mi vida es tuya, mi esto es tuyo, absolutamente todo es tuyo. Pero en el instante en el que Dios te pide algo, ahí es donde se muestra verdaderamente si somos mayordomos o no. Estoy leyendo un libro que me ha hecho llorar mucho. Y es gracioso porque es un libro de liderazgo, es un libro empresarial. Pero tiene unas frases impresionantes. Es de David Green, el fundador de Hobby Lobby. ¿Okay? Para aquellos que quizás están en otro país, Hobby Lobby es una tienda de artesanías, de pinturas, este tipo de cosas. En este momento ya tiene 1,000 tiendas acá en los Estados Unidos y está vendiendo $8,000 millones. ¿Okay? Estamos hablando un montón de plata. Sí, por supuesto. Y dice este hombre muchas cosas y una de las cosas que dice precisamente es esta, el instante en el que él llegó a entender que no era el dueño de esa corporación. Entonces de pronto tú dices es sencillo cuando uno tiene $500, pero ya cuando es una corporación de 8,000 millones es algo más complejo. ¿Y cómo se muestra algo como eso? Cuando por ejemplo él dice, llegué a entender que este negocio existe para que el reino de los cielos avance y para que la proclamación de la palabra avance. Por esa razón damos el 50% de las utilidades. Wow. Y este hombre dijo algo que me acompañará seguramente hasta que muera. Este hombre dijo lo siguiente, Pastor Wilson, dijo, todos los problemas que yo tenía al ser dueño se terminaron cuando conocí la mayordomía. O sea, él entendió que no era dueño de todo lo que tenía, sino que era realmente un administrador, un mayordomo. Correcto. Entonces dice él, en el momento en el que llegó la pandemia, cuando tuvimos que cerrar todas las tiendas, si yo no hubiera entendido que era mayordomo y que Dios tenía que ver qué tenía que hacer con su negocio, pues las cosas hubiesen sido muy diferentes. ¿Por qué? Porque es que cuando ocurre este tipo de cosas, ahí es cuando uno entra en, es que mi negocio, es que yo tengo que hacer, es que yo tengo que... Y esto no significa simplemente, pues no voy a hacer absolutamente nada. No, esto es una condición del corazón en la cual verdaderamente nosotros decimos, simplemente yo estoy para administrar, Señor. Y tú como dueño,
vas a tener una preocupación mayor que yo mismo Claro. por algo que es tuyo, ¿verdad? Es de alguna manera para que alguien nos pueda entender de una forma más sencilla. Es la diferencia que existe cuando tú eres dueño de casa o vives en alquiler. Cuando uno es dueño de casa, si se rompe un tubo, uno lo paga. Los impuestos los pago yo. Las cosas, los deterioros los pago yo. Cuando vivo en alquiler, los impuestos los paga el dueño. Si se rompe algo, uno llama y le dice, oiga, se dañó esto. Claro. Y disfruto de la propiedad de un tercero. Entonces, esa es una revelación. Es una cuestión de mentalidad, entonces. Sí, y de una renovación de la mente, Wow. ¿verdad? Ojo, lo que debemos enfatizar no es un deshacernos de la responsabilidad, porque como buen mayordomo yo tengo que hacerlo. La Biblia dice eso. Jesús dice, ¿dónde encontraré ese mayordomo fiel que cuando yo regrese lo haya encontrado haciendo lo que tiene que hacer? Sí, habla de ¿verdad? siervos fieles a su regreso. Correcto. Entonces, la pregunta es, si yo no te tuviera a ti, sino a Jesús al frente mío y Él me dijera, muéstrame cómo están mis finanzas, ¿qué cuenta yo le daría? Claro. ¿Me entiendes? ¿Cómo le diría? ¿Cómo manejé su dinero, no mi dinero? O sea, Entonces, no solamente siervos yo asocio con servicio, estamos hablando de administradores fieles, es Claro. otro nivel de expresión. Por supuesto. ¿Cómo podemos convertirnos en esos administradores fieles? Entonces ahí tenemos que ir en un proceso de crecimiento en el conocimiento y en la revelación. Volvemos a las primeras cosas que hablamos, por ejemplo, si nosotros entendemos que todo es de Dios y que Dios dice, lo primero que yo quiero que ustedes hagan es que busquen el reino de Dios. Entonces allí se acabarían los problemas, Pastor Wilson, por ejemplo, de si doy o si no doy. La pregunta de tanta gente que si el diezmo es de la ley, que no es de la ley, que si está vigente, que si no está vigente. Porque es que si Dios dice que hagas algo, tú obedeces, ¿me Claro. entiendes? O la pregunta es, si tu jefe te manda a hacer algo, ¿qué vas a hacer? Obedecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú no eres el dueño, Él es el dueño. No soy el dueño, yo obedezco. Entonces, esa revelación de ser mayordomo es extremadamente importante y a eso se le tiene que añadir la segunda parte donde hablamos de mayordomos fieles. Okay. ¿A qué nos referimos con esto? Al comprender, por ejemplo, algo que dice Salomón en Proverbios 27, 23 y 24. Dice, asegúrate de conocer la condición de tus rebaños y mira muy bien cómo están tus ganados, porque las riquezas no son eternas ni la corona dura para toda la vida. Si lo trajéramos a un tiempo como este, yo creo que Salomón nos diría algo así como lo siguiente. Asegúrate de tener un presupuesto. Mira muy bien cuánto estás pagando de intereses. No pagues tus cuentas tarde. Asegúrate de saber que tus finanzas están en orden. ¿Por qué razón? Porque puede venir una crisis y te quedas sin plata. Asegúrate de tener herencia para dejarle a los hijos de tus hijos. Cosas como esas nos diría Salomón en un tiempo como este. Entonces es la revelación de entender que somos mayordomos, pero que debemos no tan solo ser mayordomos, porque la Biblia también habla de mayordomos infieles, Claro. ¿verdad? Sino ser mayordomos fieles con los cuales entonces Él puede estar complacido porque nos encargó algo y lo hicimos correctamente. Vivimos en un mundo donde hay tantas demandas. Este mundo nos impone cargas constantemente. Sobre todo esta generación está constantemente expuesta a necesidades que no son realmente necesidades, sino que lo impone el sistema. ¿Cómo saber si realmente estamos listos para administrar? ¿Hay alguna medida para entender si estamos preparados? Sí, yo creo que allí de alguna manera la iglesia tiene responsabilidad. Es decir, primero, antes que eso, los padres. Okay. ¿Sí? Estoy en un proceso en el que mi hija de 11 años hasta ahora está entendiendo esto, pero yo he venido hablándole desde pequeña. Hace poco tuve la oportunidad de ir con ella para que abriera su primera cuenta de ahorros y fue bastante grato que la abriera con $1,500, ¿verdad? Tiene 11 años, pero ya está abriendo su cuenta de ahorros con 1,500, que es mucho más de lo que tiene seguramente el 95% de los ciudadanos de Estados Unidos o del mundo, lamentablemente. Y de los que nos están escuchando a esta misma hora. Pero entonces, ¿por qué? Porque fue un proceso de entrenarla desde pequeña, en el valor del dinero, en el valor del trabajo, ¿verdad? En el empezar a quitar la mente que tú hablas ahora porque hace poco me dijo, ¿y qué me vas a dar de mesada? Y yo le digo, ok, vamos a hacer lo siguiente.
yo puedo darte un dinero por hacer nada, ¿qué es eso? O si deseas, te puedo pagar por hacer algunos trabajos en la casa. Con la mesada quizás te puedo dar 15 o 20 dólares. Haciendo esto, tú te pones el salario. ¿Qué prefieres? ¿Sí me entiendes? Porque desde allí viene la mentalidad inclusive de socialismo y capitalismo. Claro, ¿Sí me entiendes? claro. Entonces es un proceso que empieza en la casa y que ellos nunca serán muy, muy pequeños para que aprendan y que después tiene que reforzar la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Estamos supuestos a estar enseñando la Biblia. De tal forma que llegue el instante en el que con el paso del tiempo yo tengo como papá la medida de hasta dónde puedo confiar para las decisiones de mi hija. En este momento, por ejemplo, estamos en otra circunstancia en la que yo te digo, ok, mira, si quieres me puedes dar tus ahorros y vamos a comprar un terreno. No vas a tener plata ahora, pero en el futuro vas a tener. Y me dicen, no, pero es que me quedo sin plata. Entonces estoy tratando de enseñarle. En el largo plazo va a ser mucho más beneficioso, pero ella ahorita está viendo que no tiene para comprarse unas uñas nuevas que quiere o cosas como estas, ¿me entiendes? Claro. Entonces es un proceso de estar consciente que yo les estoy enseñando y obviamente para eso pues tengo que aprender. Por esa razón tantas personas están haciendo esto en este día. Les recomendamos que miren más videos, que se instruyan porque es una responsabilidad. Entonces yo sabré, yo determinaré como papá hasta dónde yo puedo darle, soltar, por llamarlo de alguna manera. Nuestros hijos en algún momento seguramente, bueno, tú tienes experiencias claras, ellos van a decir que ya están preparados para ciertas cosas. Ya puedo, yo quiero tener una moto, yo quiero tener un carro, pero es que tiene consecuencias. Mira, hace quizás 1 año y medio, 2 años, un muchacho le dijo a su papá, no, me voy, ya no quiero, no sé qué cosa. Ah, bueno, perfecto, no te preocupes. Entonces, mira, acá viene la cuenta del teléfono. ¿Cómo que la cuenta del teléfono? Claro, ahí está la cuenta del teléfono. Pero es que yo solo quiero mi celular. Claro, pues es que todos los meses tienes que pagar. Yo no sabía eso. Entonces, ¿qué crees? ¿Que hablas por dónde o cómo lo haces, verdad? Entonces, necesitamos instruirlos, necesitamos dejarles saber, ¿sabes algo? La vida cuesta. Sí, vivimos en esta casa, pero el aire acondicionado funciona con la electricidad y tenemos que pagar la electricidad. Cosas tan sencillas, tan básicas que muchas veces ellos no conocen y es nuestra responsabilidad enseñarles. Me hiciste acordar de un reel que es muy popular en Instagram, de un muchacho que se muda solo, tiene los platos hasta el techo y llama al técnico y le dice, mi lavaplatos tiene que estar malo. Y le dice, ¿pero por qué? ¿Por qué está malo? Y dice, porque pongo y pongo platos y no se limpian. Porque estaba acostumbrado a que en su casa estaba mamá, estaba papá. En la casa de mi mamá los ponía y a los 10 minutos ya no estaban. Al otro día estaba todo impecable. Y creo que esto también es en el tema de las finanzas. Son los 10 mandamientos de las finanzas. Este es administrarás correctamente. No se pierda ningún episodio porque venimos con mucho más. Gracias, Pastor Edwin. Con gusto. Muchas gracias.